En esta ocasión expondremos el tema vicios del consentimiento. El equipo es integrado por Flores Ruiz Gerardo, Rodríguez Grande Ariadna, Rosales Torres Oscar Eliosa Morales Germán y Román López Juan David. ¿Qué es el vicio de la voluntad? Es todo aquel elemento que interviene en la formación de este, en la que el sujeto se encuentra privado del conocimiento de la realidad o de la libertad para decidir. Las causas por las cuales la voluntad se forma de manera defectuosa se denomina vicios de la voluntad. Propiamente, la voluntad viciada no es la verdadera voluntad del sujeto. Breve introducción a los vicios de la voluntad, que son el error, dolo y mala fe, violencia y lesión. El error es una decisión que proviene de una creencia equivocada, mientras que el dolo y la mala fe son obtenidas y mantenidas por engaños. La violencia es arrancada por amenazas. Por último tenemos a la lesión, que es una desproporción exagerada de las prestaciones que ambas partes se deben recíprocamente por el acto jurídico, sentimiento y de voluntad. Siendo por definición el acto jurídico un acto de voluntad destinado a producir determinado efecto de derecho y siéndolo doblemente el contrato, el acto será inexistente cuando no haya voluntad o consentimiento. Para que este caso se pueda llevar a la práctica es necesario que exista una apariencia de la voluntad, ya sea una palabra, un gesto o una firma, para que sea tomado como manifestación de la voluntad. Posteriormente tenemos la sanción del contrato, celebrado con vicios de la voluntad. La presencia de cualquier vicio en la formación del contrato provocará la nulidad relativa del mismo. De discrepancia entre la voluntad y declaración. La primera es teorías que conceden la primacía a la voluntad respecto de lo declarado, para las que la declaración sin voluntad es como un cuerpo sin alma, de acuerdo con el cual el negocio celebrado sin que intervenga la voluntad es nulo. La segunda es teorías para la que el derecho debe tener en cuenta exclusivamente la declaración, que es un fenómeno del mundo exterior y no a la voluntad interna que escapa a su dominio. La tercera teoría son teorías intermedias, en donde encontramos la de la confianza. El derecho debe tener en cuenta principalmente lo expresado. Sin embargo, es justo establecer un límite por virtud del cual quien sabe de la falta de certidumbre, sin embargo, es justo establecer un límite por virtud del cual quien sabe de la falta de correspondencia entre lo querido y lo manifestado tiene una expectativa. La declaración que no merece ninguna protección. Para la teoría de la responsabilidad, si el que declara está obligado a responder del desacuerdo entre voluntad y manifestación, el negocio es válido, en caso contrario es nulo. El primer vicio del que hablaremos será el error, el cual es la discordancia de la realidad con lo pensado, es decir, es la falsa creencia que tiene un sujeto respecto a lo que se ha externado. Por lo tanto, el error viciará el consentimiento de ambas partes o de una de ellas. El error, de acuerdo a la forma que se genera, puede ser fortuito o provocado. Fortuito será cuando las partes, sin mediar dolo o mala fe, incurren en él, mientras que el error provocado será cuando se mantiene o se produce por artificios ajenos a él. Niveles. Según sea el nivel del error padecido, serán las consecuencias que éste producirá. Así, tenemos el error indiferente, el error nulidad y el error obstáculo. El error indiferente no tiene trascendencia en el contrato, debido a que recae sobre circunstancias secundarias del objeto. Por ejemplo, si yo compro un automóvil con 5.000 kilómetros recorridos, cuando realmente tiene 5.500, esto no será argumento suficiente para nulificar el contrato, debido a que solo se debe rectificar, pues dentro de este error encontramos el error de cálculo, cuya consecuencia es la rectificación. El error obstáculo impide la formación del contrato, debido a que las partes no se han puesto de acuerdo sobre la naturaleza del contrato o el objeto mismo. En tal caso, podemos mencionar el ejemplo de Juan pretende arrendar a Pedro una casa
en la calle 2 Norte de la ciudad de Puebla y Pedro pretende darle en arrendamiento una casa en la calle 2 Norte de la ciudad de Cholula. Como tal, el contrato no puede formarse debido a que el objeto no es el mismo, la voluntad, ya que recae sobre el motivo determinante del mismo. Este puede darse bajo dos supuestos. El primero, debido a que las partes creen que la ley les atribuye consecuencias que en realidad no producen. Tal sería el ejemplo de que yo, estando en concubinato, crea que me dé los derechos de una sociedad conyugal. Por el segundo supuesto, nos dice que a pesar de hablar del mismo objeto, sea sustancialmente distinto. Por ejemplo, yo compro un anillo con la creencia de ser de oro y el vendedor cree lo mismo. El anillo resulta ser de chapa de oro, el contrato será nulo debido a que el objeto no era lo que se esperaba. La procedencia del error. Cuando el error proviene de ambas partes y este recae sobre el motivo determinante, el contrato será nulo y la nulidad la podrá ejercer el perjudicado. Cuando el error proviene de una sola de las partes, y en este caso proviene de la perjudicada, el contrato será válido, a menos que haya mala fe de la otra parte. Cuando interviene un tercero, el contrato es perfectamente válido y el perjudicado podrá ejercer acción única. Cuando interviene un tercero, el contrato es perfectamente válido y el perjudicado podrá ejercer acción única. El siguiente vicio a tratar será el dolo y la mala fe. Como ya fue mencionado, el error se divide en fortuito y provocado. El fortuito ya fue explicado. A continuación abordaré lo que es el error provocado, dado que es consecuencia del vicio en cuestión. El error provocado. La doctrina establece conceptos para dolo y mala fe. Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes, es decir, que alguna de las partes simula situaciones para así inducir o mantener a la otra en un error, asimismo obteniendo un beneficio o un lucro. Por mala fe se entiende la simulación del error de uno de los contratantes una vez conocido, es decir, cuando una de las partes o ambas ven viciada su voluntad por dolo o mala fe, es decir, cuando una de las partes se encuentra en error y la otra lo percibe pero decide no expresárselo para así obtener un beneficio. Los supuestos en que este vicio se puede dar son los siguientes. Primero, puede provenir de una de las partes en contra de la otra o ambas. Es decir, una de las partes actúa con dolo o mala fe en contra de la otra y viceversa, o ambas al mismo tiempo actúan con dolo y mala fe. Las consecuencias de este supuesto es que si una de las partes, solo una, actúa con dolo o mala fe en contra de la otra, el contrato será nulo. Pero si ambas partes al mismo tiempo actúan con dolo o mala fe, la ley les sanciona negándoles la acción de nulidad del contrato, haciendo el contrato válido. Segundo, de un tercero en contra de ambas partes. En este supuesto, las consecuencias es que el contrato es válido, dado que ambas partes desconocían la intención de un tercero, es decir, se tomará como un error fortuito. De un tercero en contra de una de las partes con conocimiento de la otra, es decir, una de las partes toma ventaja y actúa con mala fe, dado que se está enterado de que un tercero generó situaciones para que la otra parte cayera o se mantuviera en el error.
Por tanto, el contrato será nulo. Cuarto supuesto, de un tercero en contra de una de las partes con ignorancia de la otra. Las consecuencias es que el contrato será válido, dado que ninguna de las partes tenía conocimiento de la intención del tercero. En este supuesto se refiere a que un tercero interviene afectando a una de las partes, pero la otra parte desconocía la intención del tercero. Las consecuencias es que el contrato será válido, dado que ambos actuaron de buena fe. Sin embargo, el engañado, que es el perjudicado, tiene la acción en contra del tercero. Dentro del mismo tema encontramos la división del dolo. El dolo se divide en dos: dolo determinante o malo y dolo bueno. El primero refiere a que el error que es provocado es determinante para la celebración del acto. El dolo bueno resulta inadecuado para producir el error, dado que solo se limita a motivar a una de las partes a celebrar el contrato, solo exagerando las virtudes del objeto. Otro tipo de vicio de consentimiento que tenemos es la violencia. La violencia, la cual nos dice el maestro Goldman, es aquella presión que una persona hace sobre otra. ¿Para qué? Para tener su consentimiento. Nos dice también, marca la distinción entre el caso de error. En el caso de error se vicia el consentimiento, y en el caso de violencia es viciada la libertad. Nos dice también que el consentimiento, en el caso de la violencia, se alcanza por el temor, que el sujeto, el deudor, es movido por el temor. Por el temor es por lo que actúa y por lo que se obliga respecto de su credor. Nos dice también que el derecho civil se encarga de anular todos estos casos de vicios, en específico el vicio de la violencia. Y el maestro Goldman también nos dice que hay actos constitutivos de violencia, que un acto constitutivo de violencia es, para que sea considerado como violencia, y esto nos lleva a la nulidad, debe de haber ciertos requisitos o ciertos aspectos que deben tomarse en cuenta para que nos lleve a la nulidad. Uno de ellos dice que sea un maetus atrox. ¿Qué es esto? Goldman lo retoma de un piano y nos dice que esto quiere decir que sea un hecho que cause temor a una persona razonable, y ese temor sea en un tiempo específico y hacia un determinado aspecto, hacia un determinado bien jurídico. Un bien jurídico como puede ser propio como impropio. Puede ser la vida propia del individuo, o quizá la vida o la integridad física de algún pariente, algún amigo, alguna persona con quien tenga afecto. Nos dice también otro aspecto, que la violencia debe ser contraria a derecho, es decir, que debe ser un acto ilícito, que no debe ser enmarcado en el derecho. No podemos nosotros alegar que hay violencia cuando se está en el ejercicio de un derecho. Retomé un ejemplo también del libro Teoría General de las Obligaciones, en el que dice que un acreedor le pide a un deudor, le solicita a un deudor, en este caso, una persona que está en quiebra. El deudor es una persona que está en quiebra y no tiene para pagar a su acreedor. El acreedor acude con el padre del deudor y le solicita que le preste dinero. El padre del deudor, del dueño en quiebra, generado por el temor de que si no presta el dinero, si no hace ese préstamo, su hijo perderá sus bienes jurídicos, como lo son el patrimonio, como lo son su negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Goldman nos dice que no, que este no es un ejemplo, que este no podría ser un ejemplo de violencia. ¿Por qué? Porque aquí el acreedor, en este caso el que acude con el padre, está en el ejercicio de un derecho.
está en el ejercicio de exigir lo que le corresponde, y esto que le corresponde es algo lícito, está enmarcado en el derecho, y aunque el otro haya sido movido por el temor, no va a dejar a un lado su libre ejercicio de derecho lícito. En caso contrario a cuando existe, a cuando se ven vulnerados, a cuando hay violencia, sería un ejemplo: están dos personas a punto de contratar, de hacer un contrato sobre alguna cosa, sobre quizá algún título de crédito. Entonces en esto el acreedor obliga necesariamente al deudor a comprometerse, a firmar, a aceptar esa obligación, a obligarse a quedar subordinado respecto del acreedor, con una pistola, quizá la amenaza de muerte, o puede ser que amenace de muerte a su acompañante. En este caso, a lo mejor venía con él su hijo, su hija, y lo amenaza, se ve en peligro un bien jurídico que es de importancia para el deudor. También nos dice que para que exista nulidad es necesario que el acto violento haya tenido necesariamente relación y por propósito imponer la celebración del contrato, que el temor debe de estar impreso para que se celebre a la fuerza del contrato, para que el contrato se lleve a la celebración y quede obligada la persona deudora respecto de su acreedor. Entonces con esto concluimos lo que es violencia. A continuación hablaré sobre el vicio de la lesión. La lesión es uno de los vicios que afecta a los contratos bilaterales, onerosos y conmutativos. Este vicio consiste en la desproporción de las prestaciones que las partes se hacen recíprocamente por el acto jurídico. A continuación les hablaré sobre la naturaleza jurídica de la lesión. E inicio con esta pregunta: ¿es la lesión un vicio de la voluntad? Algunos juristas la encuadran entre los vicios de la voluntad, porque la existencia de la misma desproporción en las prestaciones es evidente, de que uno de los contratantes consintió en el acto por estar bajo el influjo de motivos extraños que desviaron su voluntad. El perjudicado por la lesión obró por ignorancia, por inexperiencia o por un estado de necesidad, por el temor de sufrir peores consecuencias. Sin embargo, no puede perderse de vista que la lesión en sí es una inequivalencia de prestaciones, que si bien puede prevenir de un vicio de la voluntad, no es vicio de la voluntad por sí misma. Es la consecuencia de la voluntad viciada y por el acto mismo. Podría tratarse de un vicio o defecto del contrato, solo aquel que engendra prestaciones recíprocas, ciertas y que deben guardar un nivel de equivalencia, o sea, el contrato bilateral, oneroso y conmutativo, como anteriormente había hecho mención. Ahora hablaré sobre el enfoque legal de la lesión. Este enfoque legal lo podemos encontrar en el artículo 17 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, del cual hace alusión y lo cito textualmente: cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidente, desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene el derecho de pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. Del artículo antes citado se desprende que para que la lesión se dé es necesario que se encuadren dos elementos, un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo consiste en la situación de ignorancia, inexperiencia o necesidad del perjudicado, que esto lo puede inducir a recibir mucho menos de lo que en realidad se le puede dar, o a dar o ofrecer mucho más de lo justo. Este elemento subjetivo implica, además de la situación del lesionado, la mala intención de la otra parte al pretender explotar las circunstancias,
de tal suerte que el elemento subjetivo necesidad atañe a ambos contratantes, pues como se desprende del artículo 17, es necesario que uno quiera explotar la situación de otro. Y para finalizar, en lo que concierne al elemento objetivo, este nos dice que hace alusión a una desproporción evidente, por lo que, como lo dispone el artículo 17 en su parte relativa, nos dice que, citándolo textualmente, es un lucro excesivo que sea evidente, desproporcionado a lo que por su parte la otra parte se obliga. Y con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Venga mi cochi, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos mi cochi? Échenselo. No tengo órale, acá. Ay, cochinas, ¿no? Ya te firmo, no hay pedo, ya te firmo. Las buenas, sí, aprecio. Señorita, ¿cómo está? ¿Qué precio tiene el iPhone? Deja preguntar su precio. ¿Qué crees que hay una vieja que piensa que es un iPhone y es esa chingadera, ¿no? ¿Cuánto nos costará? ¿Cuánto se lo doy? Va a dar 5,000. 10,000, ¿no? Chíngale, Échale, lo más que puedas. No es por ser usted y ser una señorita, se lo voy a dar a 10,000. Ah, bueno, me lo llevo. Son 10,000 pesos, sí. Es más, le regalo unos audífonos. Ah,